La conquista de la independencia, donde no se verifican los caracteres de regresión, el niño presenta tendencias que apuntan clara y enérgicamente a la independencia funcional. Entonces, el desarrollo es un impulso hacia una independencia siempre mayor. Se asemeja a la flecha que lanzada por el arco vuela recta, segura y fuerte. La conquista de la independencia empieza con el primer inicio de la vida. Mientras el ser se desarrolla, se perfecciona a sí mismo y supera cada obstáculo que encuentra en su camino. El individuo posee una fuerza vital que lo guía hacia su evolución. Esta fuerza ha sido denominada por Percy Num Horme. Si se tuviera que encontrar algo comparable a esta horme en el campo psicoconsciente, esta podría paragonarse a la fuerza de la voluntad, aunque la analogía entre ambas sea pequeñísima. La fuerza de la voluntad es demasiado poco y está demasiado ligada al conocimiento individual, mientras la horme es algo que pertenece a la vida en general, a lo que podemos llamar una fuerza divina, promotora de toda evolución. Esta fuerza vital de evolución estimula al niño hacia actos diversos y, cuando ha crecido normalmente sin hallar obstáculos en su actividad, se manifiesta lo que denominamos alegría de vivir. El niño siempre es entusiasta y siempre está feliz. Estas conquistas de independencia, en principio, son pasos de lo que se denomina desarrollo natural. En otras palabras, si examinamos de cerca el desarrollo natural, podemos definirlo como la conquista de sucesivos grados de independencia, no solo en el campo psíquico, sino también en el físico, puesto que el cuerpo también tiene una tendencia a crecer y desarrollarse, con un impulso y empuje tal que solo la muerte puede truncar. Examinemos pues este desarrollo. Al nacer el niño se libera de una cárcel representada por el seno materno y se vuelve independiente de las funciones de la madre. El recién nacido está dotado del estímulo, de la necesidad de afrontar el ambiente y de absorberlo. Podremos decir que ha nacido con la psicología de la conquista del mundo. La absorbe en sí y absorbiéndolo forma su propio cuerpo psíquico. Esta es la característica del primer período de la vida. Si el niño siente el impulso de conquista del ambiente, resulta claro que el ambiente debe ejercer una atracción sobre él. Digamos pues, utilizando palabras no del todo apropiadas para nuestro caso, que el niño siente amor por el ambiente. También podemos decir con Katz que el mundo se presenta al niño rico en aspectos, expresiones y estímulos emotivos. Los primeros órganos que empiezan a funcionar en el niño son los órganos sensoriales. Ahora bien, ¿qué son los órganos sensoriales sino órganos de aprehensión, instrumentos por medio de los cuales aferramos las impresiones que, en el caso del niño, deben encarnarse? Cuando miramos, ¿qué vemos? Vemos todo lo que hay en el ambiente, del mismo modo que cuando empezamos a oír, oímos todos los sonidos que se producen en el ambiente. Podremos decir que el campo de aprehensión es muy amplio, casi universal, y esta es la vía de la naturaleza. No lo absorbe sonido por sonido, rumor por rumor, objeto por objeto. Empezamos absorbiéndolo todo, una totalidad. Las distinciones entre objeto y objeto, entre sonido y rumor, entre sonido y sonido, vienen luego como evolución de esta primera absorción global, lo que ha sido claramente demostrado por la Gestalt Psychology.
Este es el cuadro de la psique del niño normal. Primero absorbe el mundo y después lo analiza. Ahora bien, supongamos otro tipo de niño que no sienta esa irresistible atracción por el ambiente, un tipo de niño cuya simpatía hacia las cosas haya sido ofendida, menguada por el miedo, el terror. Es evidente que el desarrollo del primer tipo debe ser distinto del que sigue al segundo. Al examinar el desarrollo infantil, considerándolo a los 6 meses de edad, se presentan fenómenos que se consideran indicios de crecimiento normal. A la edad de 6 meses, el niño se halla sujeto a determinadas transformaciones físicas, algunas invisibles, que pueden descubrirse por medio de experimentos. Por ejemplo, el estómago empieza a segregar el ácido clorhídrico necesario para la digestión. A los 6 meses también aparece el primer diente. Por consiguiente, tenemos un ulterior perfeccionamiento del cuerpo que se desarrolla según cierto proceso de crecimiento. Este desarrollo permite que a los 6 meses el niño pueda vivir sin la leche materna, o por lo menos integrando la leche con otros alimentos. Si consideramos que el niño hasta aquella edad depende absolutamente de la leche de la madre, porque no tolera ningún otro alimento y es incapaz de digerir, nos damos cuenta del alto grado de independencia que conquista durante este período. Parece que el pequeño de 6 meses diga, no quiero vivir a cargo de mi madre, soy un ser viviente y ahora puedo alimentarme de todo. Un fenómeno análogo tiene lugar en los adolescentes, que empiezan a sentirse humillados por tener que depender de su familia y no quieren vivir a su cargo. Alrededor de este período, que por ello se considera como un momento crítico en la vida infantil, el niño empieza a pronunciar las primeras sílabas. Es la primera piedra del gran edificio que construirá con el lenguaje. Otro gran paso, otra gran conquista de independencia. Cuando el niño adquiere el lenguaje, puede expresarse por sí mismo y ya no debe depender de otros que adivinen sus necesidades. Entonces se pone en comunicación con la humanidad, porque el único medio para comunicarse con los hombres es el lenguaje. La conquista del lenguaje y la posibilidad de comunicación inteligente con los demás representan un impresionante paso en la vía de la independencia. El niño que primero puede compararse con un sordomudo porque no puede expresarse ni comprender lo que dicen los demás, parece adquirir con la conquista del lenguaje el oído y la posibilidad nueva de emitir palabras. Mucho tiempo después, cuando cuenta 1 año de edad, el niño empieza a caminar, y esto equivale a liberarse de una segunda prisión. Ahora el niño puede correr sobre sus piernas y, si se le alcanza, puede irse y escaparse, seguro de que sus piernas lo llevarán donde quiere. De ese modo, por grados, el hombre se desarrolla y se hace libre gracias a estos sucesivos pasos hacia la independencia. No se trata de voluntad, sino de un fenómeno de independencia. En realidad es la naturaleza quien ofrece al niño la oportunidad de crecer, le da la independencia y lo guía hacia la libertad. La conquista del caminar es importantísima, especialmente si se considera que a pesar de que es muy compleja, se cumple en el primer año de edad y al mismo tiempo que las demás conquistas del lenguaje, de la orientación, etc. Para el niño andar es una conquista fisiológica de gran importancia. Los demás mamíferos no tienen necesidad de realizarla. Solo el hombre alcanza la posibilidad de andar gracias a un prolongado y refinado tipo de desarrollo. En
Su crecimiento debe pasar por 3 conquistas distintas antes de alcanzar un estado en que es físicamente capaz de andar o incluso de tenerse en pie sobre las 2 piernas. En efecto, los becerros y otros animales, a diferencia del hombre, empiezan a caminar apenas han nacido, a pesar de ser animales tan inferiores a nosotros y a pesar de su gigantesca constitución. Nosotros, aparentemente, somos importantes porque nuestra construcción es muy refinada y por ello exige un tiempo mucho mayor. El poder de caminar y estar de pie sobre las propias piernas implica un profundo desarrollo resultante de diversos elementos, uno de los cuales afecta el cerebro y precisamente a una parte llamada cerebelo, colocada en la base del cerebro mismo. A la edad de 6 meses, el cerebelo se desarrolla rápidamente y continúa este rápido desarrollo hasta que el niño tiene 14 y 15 meses. Luego el crecimiento del cerebelo es más lento y todavía continúa hasta que el niño tiene 4 años y medio. Del desarrollo de esta parte del encéfalo depende la posibilidad de estar erguido sobre las piernas y de andar. En el niño este desarrollo se puede seguir. Se trata de 2 procesos que se suceden. El niño empieza a mantenerse sentado a los 6 meses, a los 9 empieza a gatear, casi arrastrándose, mantiene de pie a los 10 meses y anda sobre los 12 o 13 meses, mientras a los 15 ya anda con seguridad. El segundo elemento de este complejo desarrollo es la realización de algunos nervios. Si no se completaran los nervios espinales a través de los cuales debe pasar la orden directa hacia los músculos, esta orden no podría pasar. Al completarse estos nervios durante este período, el músculo puede moverse. Por ello, debe coordinarse armónicamente muchos elementos de un complejo desarrollo para que pueda realizarse la conquista del andar. Un tercer elemento debe concurrir, el desarrollo del esqueleto, otra conquista de este período de la vida del niño. Como hayamos visto, mover las piernas del niño no están todavía completamente osificadas. En parte son cartilaginosas y por tanto aún son débiles. ¿Cómo podría soportar el peso del cuerpo en estas condiciones? Por consiguiente, antes de que el niño empiece a andar, debe terminarse el esqueleto. También hay otro particular, los huesos del cráneo, que al nacer no se hallan soldados, solo ahora se completan, de modo que si el niño cae, no corre peligro de dañarse el cerebro cuando es muy pequeño. Si con la educación quisiéramos enseñar al niño a andar en este período, no podríamos conseguirlo, porque el hecho de caminar depende de una serie de desarrollos físicos que tienen lugar simultáneamente, o sea que es necesario que se establezca un estado de madurez localizada. La tentativa de forzar el desarrollo natural no conduciría a nada y dañaría seriamente al niño. La naturaleza dirige, dependemos de ella y hay que obedecer sus órdenes previas. Del mismo modo, si intentáramos detener al niño cuando ha empezado a andar, no conseguiríamos nada, porque cuando un órgano se ha desarrollado, debe entrar en uso. Crear no solo significa hacer algo, sino también permitirle que este algo funcione. Apenas el órgano se halla completo, inmediatamente debe entrar en función en el ambiente. En lenguaje moderno, estas funciones han sido determinadas, experiencias sobre el ambiente. Si estas experiencias no tienen lugar, el órgano no se desarrolla normalmente, porque el órgano que antes se hallaba incompleto debe ser utilizado para alcanzar su pleno desarrollo. Por tanto, el niño solo puede desarrollarse por medio de experiencias sobre el ambiente.
a esta experimentación la denominamos trabajo. Apenas aparece el lenguaje, el niño empieza a balbucear y nadie puede obligarlo a guardar silencio. Y una de las cosas más difíciles es hacer callar a un niño. Si el niño no hablara ni andara, no podría desarrollarse normalmente y sufriría un truncamiento en su desarrollo. En cambio, el niño anda, corre, salta y al hacerlo desarrolla sus piernas. La naturaleza primero crea los instrumentos y luego los desarrolla por medio de sus funciones y gracias a las experiencias sobre el ambiente. Por consiguiente, el niño que ha aumentado su propia independencia con la adquisición de nuevas capacidades solo puede desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción. El niño se desarrollará con el ejercicio de la independencia que él mismo ha conquistado. En efecto, el desarrollo, como dicen los psicólogos modernos, no le llega. El comportamiento se consolida en cada individuo con las experiencias que realiza en el ambiente. Si entendemos la educación como ayuda al desarrollo de la vida infantil, debemos alegrarnos cuando el niño da señales de haber alcanzado cierto grado de independencia y no podemos dejar de expresar nuestra alegría cuando el niño emite su primera palabra, tanto más cuando sabemos que no habríamos podido hacer nada para provocar este acontecimiento. Pero cuando reflexionamos y vemos que aunque el desarrollo infantil no pueda ser destruido, puede hacerse incompleto o retrasarse cuando no se permite al niño realizar sus propias experiencias en el ambiente, surge la cuestión de la educación. El primer problema de la educación es proporcionar al niño un ambiente que le permita desarrollar las funciones que tiene asignadas por la naturaleza, lo que no significa contentarle y permitirle que haga lo que le place, sino disponernos a colaborar con una norma de la naturaleza, con una de sus leyes, que decreta que el desarrollo se efectúa por medio de experiencias en el ambiente. Con su primer paso, el niño alcanza un nivel de experiencias más elevado. Si observamos el niño en este momento de su desarrollo, veremos que tiene tendencia a conseguir una ulterior independencia. Desea actuar según su propia voluntad, es decir, quiere transportar cosas, vestirse, desnudarse solo, comer solo, etc. Y esto no es efecto de nuestras sugerencias que lo estimulan, lleva consigo un impulso vital tal que en general nuestros esfuerzos se dirigen a impedirle actuar. Al oponer esta resistencia, el adulto no se opone al niño, sino a la misma naturaleza, porque el niño, con su voluntad, colabora con la naturaleza y obedece sus leyes paso a paso, primero en una dirección, luego en otra, siempre adquiere una mayor independencia de los que le rodean, hasta que llega el momento en que querrá conquistar su propia independencia mental. Entonces mostrará una independencia a desarrollar su propia mente a través de experiencias propias y no por medio de las experiencias de los demás. Empezará a buscar la explicación de las cosas. En esta línea de desarrollo se construye la individualidad humana durante el periodo de la infancia. No se trata de una teoría o de una opinión, sino de hechos claros y naturales facilitados por la observación. Cuando decimos que tenemos que dar total libertad al niño, que la sociedad debe asegurar su independencia y su normal funcionamiento, no hablamos de un vago ideal, sino que nos referimos a observaciones directas sobre la vida, sobre la naturaleza, reveladoras de esta verdad. El hombre solo puede desarrollarse por medio de la libertad y de las experiencias sobre el ambiente. Hablando de independencia y libertad del niño, no transferimos a este campo las ideas de independencia y de libertad que consideramos ideales en el mundo de los adultos. Si los adultos tuviéramos que examinarnos a nosotros mismos y dar una definición de la independencia y de la libertad, no podríamos hacerlo con exactitud, porque tenemos una idea muy pobre de lo que es la libertad. No tenemos la amplitud del infinito horizonte de la naturaleza,
Solo el niño ofrece la imagen de la grandeza de la naturaleza, la cual da vida dando libertad e independencia y lo hace siguiendo determinadas leyes respecto al tiempo y a las necesidades del ser. La naturaleza hace de la libertad una ley de vida, ser libres o morir. Creo que la naturaleza nos ofrece una ayuda y un apoyo para la interpretación de la vida social. Es como si el niño nos ofreciera una imagen de la totalidad y nosotros en nuestra vida social solo tomásemos pequeños detalles. El niño está en lo cierto cuando nos muestra una guía para la realidad, para la verdad. Cuando existe una verdad natural, no hay dudas sobre ella y por lo tanto la libertad del niño que se alcanza con el desarrollo y el crecimiento se presta indefectiblemente a interesantes consideraciones. ¿Cuál es el fin de esta siempre creciente conquista de la independencia? ¿Qué origen tiene? Surge de la individualidad que se forma y es capaz de funcionar por sí misma. Pero en la naturaleza todos los seres vivientes apuntan a este fin. Cada uno funciona por sí mismo y por lo tanto, incluso en este aspecto, el niño también obedece al plan de la naturaleza. Alcanza la libertad, que es la primera regla de cada ser. ¿Cómo conquista el niño la independencia? La adquiere por medio de una actividad continua. ¿Cómo realiza el niño su libertad? Con un esfuerzo continuo. Solo una cosa no puede hacer la vida, detenerse, pararse. La independencia no es estática, es una continua conquista y por medio de un trabajo continuo no solo se alcanza la libertad, sino también la fuerza y la autoperfección. El primer instinto del niño es actuar por sí solo, sin ayuda de nadie, y su primer acto consciente de independencia es defenderse de los que intentan ayudarlo. Para actuar por sí mismo siempre intenta hacer un esfuerzo mayor. Si, como pensamos muchos, el ideal del bienestar es permanecer sentados sin hacer nada, dejando que los demás trabajen por nosotros, el estado ideal sería el del niño antes de nacer. Sería como si el niño volviera al cuerpo de la madre para que la madre se lo proporcionara todo. Así podría detener, en el caso de la difícil conquista del lenguaje, destinada a permitir al ser humano ponerse en comunicación con sus semejantes. Si adoptáramos como ideal de la vida lo opuesto, el niño podría renunciar al esfuerzo de hablar, al iniciar una alimentación normal, a la fatiga de caminar, al trabajo de la inteligencia que le sugiere un irresistible interés por conocer las cosas que tienen a su alrededor. Pero la realidad que revela el niño no es esta. El niño muestra que las enseñanzas de la naturaleza son muy distintas de los ideales que va forjándose la sociedad. El niño muestra la independencia a través del trabajo, la independencia del cuerpo y de la mente. Poco le importa lo que saben los demás. Quiere aprender por sí mismo, quiere tener su experiencia del mundo y concebirlo con su propio esfuerzo personal. Debemos entender claramente que cuando damos libertad e independencia al niño, damos libertad a un trabajador estimulado a actuar, que solo puede vivir de su propio trabajo y de su propia actividad. Esta es la forma de existencia de los seres vivientes. El ser humano también tiene esta tendencia y al intentar detenerla causaríamos una degeneración del individuo. Cada elemento de la creación es actividad, actividad suprema es la vida, y sólo a través de la actividad puede buscarse y alcanzarse la perfección de la vida. Las aspiraciones sociales que tenemos actualmente a través de las experiencias de generaciones pasadas, a saber, el ideal de vida, con un mínimo de horas de trabajo, gente que trabaje por nosotros, un ocio cada vez mayor, es lo que la naturaleza muestra e indica como características del niño degenerado. Estas aspiraciones son síntomas de regresión en el niño, que en los primeros días de vida no ha recibido la ayuda necesaria para adaptarse al ambiente y que ha adquirido un sentido de disgusto por el ambiente y la actividad.
Este tipo de niño se mostrará deseoso de ser servido y ayudado, transportado en brazos o en cochecito, esquivará la conquista. Esta es la forma de existencia de los seres vivientes. El ser humano también tiene esta tendencia y al intentar detenerla, causaríamos una degeneración del individuo. Cada elemento de la creación es actividad, actividad suprema es la vida, y sólo a través de la actividad puede buscarse y alcanzarse la perfección de la vida. Las aspiraciones sociales que tenemos actualmente a través de las experiencias de generaciones pasadas, a saber, el ideal de vida con un mínimo de horas de trabajo, gente que trabaje por nosotros, un ocio cada vez mayor, es lo que la naturaleza muestra e indica como características del niño degenerado. Estas aspiraciones son síntomas de regresión en el niño, que en los primeros días de vida no ha recibido la ayuda necesaria para adaptarse al ambiente y que ha adquirido un sentido de disgusto por el ambiente y la actividad. Este tipo de niño se mostrará deseoso de ser servido y ayudado, transportado en brazos o en cochecito, esquivará la compañía de los demás y siempre estará dispuesto a dormir sin tregua, presentará las características que pertenecen a la degeneración, como demuestra la naturaleza, y que son reconocidas, analizadas y descritas como indicios de una tendencia al retorno a la vida embrional. El niño que ha nacido y crece normalmente se dirige hacia la independencia y quien la evita es un degenerado. Para estos niños degenerados se nos presenta un problema completamente distinto: cómo curar la regresión, la cual retarda y desvía el desarrollo normal. El niño desviado no tiene amor por el ambiente porque el ambiente presenta demasiadas dificultades y resistencias. Actualmente, el niño desviado se halla en el centro del campo del interés científico de la psicología, la cual debería ser llamada de forma más precisa psicopatología. Se ha creado un número creciente de dispensarios para la guía del niño y se han creado nuevas técnicas como la terapia del juego para hacer frente al creciente número de muchachos desviados. La pedagogía enseña que el ambiente debe ofrecer menor resistencia y por lo tanto se intenta disminuir los obstáculos evitables que se presentan, posiblemente eliminándolos por completo. Actualmente se procura hacer atractivo todo lo que rodea al niño, particularmente en el caso del niño que experimenta repulsión por el ambiente mismo, contribuir a que nazcan sentimientos de simpatía y benevolencia para vencer las deficiencias y disgustos. También se crea para el niño una actividad agradable porque se sabe que el desarrollo se opera por medio de la actividad. El ambiente debe ser rico en motivos que interesen a la actividad e inviten al niño a llevar a término sus propias experiencias. Son principios claros, tomados de la vida y la naturaleza, que guían al niño desviado, el cual ha adquirido características regresivas, desde la inclinación al ocio hasta el deseo de trabajar, desde el letargo y la inercia hasta la actividad, desde el estado de temor que a veces se expresa por una excesiva dependencia de las personas de las que el niño no quiere separarse, hasta una libertad alegre, libertad de moverse al encuentro de la conquista de la vida, de la inercia al trabajo. Esta es la línea de curación, del mismo modo que de la inercia al trabajo es la línea del desarrollo del niño normal. Esta debe ser la base para una nueva educación. La misma naturaleza lo indica y establece. El concepto de maduración. Aunque no tengo intención de adentrarme en una larga discusión teórica, antes de pasar a otro tema, quisiera aclarar algo en torno al concepto de maduración, porque considero importante que mis puntos de vista sobre la materia queden claros, para una justa comprensión del capítulo siguiente, así como para las demás partes de este libro. Ordinariamente el término maduración era aplicado científicamente por genéticos y embriólogos para denotar el periodo de desarrollo precedente a la fecundación que transitaba una célula germen inmadura en otra madura.
pero en el campo de la psicología infantil se ha dado a este término un significado más amplio, designando con el mismo una especie de mecanismo regulador del crecimiento que garantiza el equilibrio del modelo en su conjunto y la dirección del impulso del crecimiento. En particular, Arnold Hessel ha fijado este concepto, aunque no haya formulado una definición muy concisa, pero aunque lo comprendemos, supone que el crecimiento del individuo se halla sujeto a leyes determinadas que deben respetarse, puesto que un niño tiene rasgos constitucionales y tendencias en gran parte innatas, las cuales determinan cómo, qué y dentro de qué límites de tiempo aprenderá. En otras palabras, Hessel dice que el niño tiene funciones sobre las que no puede influir la enseñanza. Esto es cierto por cuanto se refieren a las funciones fisiológicas. En efecto, como he dicho más arriba, no podemos enseñar a un niño a andar antes de que se haya establecido un estado de maduración localizado, ni un niño podrá empezar a hablar antes de cierta edad, ni se podrá detener esta actividad una vez iniciada. Todos los que hayan seguido mi trabajo sabrán que siempre me he hallado entre los primeros en defender las leyes naturales del crecimiento del niño, poniendo ante estas leyes el fundamento de la educación, pero el punto de vista de Hessel nos parece demasiado biológico para ser aplicado justamente al crecimiento mental del niño. Desde su concepción, pretende que el niño proviene de su mente del mismo modo que proviene de su cuerpo, lo cual se opera a través del proceso de desarrollo, pero no es exacto. Si aisláramos un niño en un lugar solitario, lejos del contacto humano, dándole solamente un alimento material, su desarrollo fisiológico sería normal, pero su desarrollo mental quedaría seriamente comprometido. El doctor Itard nos proporciona un ejemplo convincente cuando describe sus pacientes en las enseñanzas al salvaje Aveirón. Es cierto, como he dicho antes, que no podemos formar un genio y que solo podemos ayudar al individuo a realizar sus potencialidades, pero si concebimos una maduración biológica, también debemos considerar una maduración psíquica, la cual, como hemos intentado aclarar en los capítulos precedentes, corre paralela a los fenómenos que hemos especificado en embriología. En el proceso vital de la formación de organismos no se verifica un todo, una totalidad que crece, ni se produce un crecimiento gradual. El desarrollo de cada órgano se realiza por separado alrededor de puntos de actividad que solo actúan durante muy poco tiempo, es decir, hasta que aparecen los órganos y luego se extinguen. La acción de estos puntos o centros de actividad tienen el fin creativo de determinar la formación de un órgano y además de estos centros existen períodos sensitivos que comportan una actividad importante y son útiles para guiar al ser que viene a vivir en el ambiente exterior. Como ha puesto de relieve el biólogo holandés Hugo de Vries, en el campo de la psicología hemos hallado un proceso similar, que nos convence de cómo la naturaleza humana es fiel a sus métodos. Por tanto, el concepto de maduración es más complejo de lo que pretende Hessel. Maduración es bastante más que la suma exacta de los efectos del gen operante en un ciclo de tiempo limitado en sí mismo, porque además de los efectos del gen, también existe el ambiente en que estos actúan, que tiene una parte dominante en la determinación de la maduración. Por lo que respecta a las funciones psíquicas, la maduración solo puede efectuarse a través de experiencias sobre el ambiente, que varían según las diversas fases del desarrollo. El orme varía su estructura durante el proceso de crecimiento y en el individuo se manifiestan con un intenso interés por medio de acciones concretas repetidas muchas veces sin una utilidad aparente, hasta que de improviso la repetición de estos actos revela de modo explosivo una nueva función. Por ello, el modelo peculiar para esta función ha sido construido por una maduración que no es visible exteriormente,
porque aquellas acciones repetidas no parecen tener ninguna relación directa con la función que nacerá de ellas, sino que son abandonadas apenas se inicia la función, y el interés del niño por conocer se enfoca en cualquier otra cosa que preparará otro mecanismo. Si el niño se mantiene alejado de las posibilidades de estas experiencias en el momento que le destina la naturaleza, desaparecerá la especial sensitividad que las estimula y el desarrollo y la maduración quedarán perturbados. Si consideramos la definición más larga de maduración dada en un reciente texto de psicología, la maduración consiste en cambios estructurales que son principalmente hereditarios, o sea que tienen su origen en los cromosomas del huevo fecundado, pero que también son productos de una recíproca actividad del organismo con su ambiente, e interpretamos nuestras constataciones personales sobre esta base, podemos decir que hemos nacido con un estímulo vital, horme, ya organizado en la estructura general de la mente absorbente y cuya especialización y diferenciación están anunciadas en las nebulosidades. Esta estructura cambia durante la infancia de acuerdo con la dirección de lo que hemos llamado, según expresión de Bries, períodos sensitivos. Ahora bien, estas estructuras que guían el crecimiento y el desarrollo psíquico, o sea, la mente absorbente, las nebulosidades y los períodos sensitivos, con sus mecanismos, son hereditarias y características de la especie humana, pero su ejecución solo puede llevarse a cabo mediante una acción libre sobre el ambiente.